A veces leer y, sobre todo, entender los acentos gráficos en griego antiguo puede resultar un tanto complicado, por lo que vamos a intentar explicarlos para que resulten más claros y simples de comprender. Primero quiero hacer una pequeña aclaración, y es que, como es lógico, no sabemos cómo se pronunciaba el griego clásico, o el griego antiguo en general, de manera fehaciente. Sin embargo, debido a procesos de evolución fonética que se reflejaron en la escritura y su transcripción a otras lenguas, como puede ser el latín, podemos reconstruir los timbres aproximados. Así, si bien no sabemos su posición exacta en el AFI, el alfabeto fonético internacional, tenemos una idea cercana de por dónde se encontrarían. En la mayoría del mundo, la base para la pronunciación del griego es el método erasmiano, propuesto por Erasmo de Rotterdam en su obra De recta Latini Graecique Sermonis Pronunciatione, o traducido sobre la correcta pronunciación del habla latina y griega. Erasmo creía que la pronunciación en su época no se correspondía con las descripciones de los gramáticos antiguos, por lo que decidió proponer un nuevo modelo. En cuanto a lo que nos concierne, el método erasmiano se adapta con relativa facilidad a la lengua castellana, si bien usamos ciertas pronunciaciones para facilitar la elocuencia del discurso para los hablantes, como por ejemplo la letra Y, que aunque teóricamente se debería pronunciar como una U francesa, se suele pronunciar como una I para acercarla a nuestro sistema fonológico. Hecha la explicación, conviene empezar con los símbolos más sencillos, los llamados espíritus, aunque no sean verdaderamente acentos. El primero es el espíritu suave. Este indica que comienza la palabra y no sirve ninguna función cuando uno se enfrenta a los textos ya preparados con los que se suele trabajar en las filologías clásicas, debido a que no tiene realización fonética. Para comprender este símbolo debemos retrotraernos bastante en la historia de la lengua griega escrita. Los libros originales más antiguos que conservamos son algunas muestras fragmentarias de papiros del siglo IV a.C. Basándonos en estos, suponemos que los del siglo V serían bastante similares. Las grafías usadas son mayúsculas similares a las de las inscripciones. Usan la scriptio continua, o sea, que no separan las palabras. No usan signos de acentuación, casi ninguno de interpretación, o sea, puntos, comas y demás, y en los poemas a veces no coincide el final del verso con el final de la línea. En época helenística, el Museo de Alejandría se convierte en el primer gran centro de estudio y conservación de obras literarias. Por tanto, se realiza un enorme esfuerzo no solo para copiar los textos, sino para analizarlos e incluso corregirlos. Figuras relevantes del museo son Cenódoto, Aristarco o Aristófanes de Bizancio, lógicamente diferente del comediógrafo ateniense. Las ediciones que salen del museo cobran una mayor relevancia, estableciéndose como norma. Estas ediciones usan la ortografía jonia, el alfabeto que conocemos nosotros hoy día y que es el que se impuso para la escritura del griego, con algunos acentos y signos de puntuación que fueron invención del nombrado Aristófanes de Bizancio. Pero todavía usan la scriptio continua, por lo que los espíritus sirven para poder separar y señalizar las palabras que empiezan por vocal, como por ejemplo en anthropos. El otro espíritu que encontramos en la lengua griega es el llamado espíritu áspero, que indica la presencia de una fricativa glotal sorda, una aspiración si nos movemos por la pronunciación. Su uso se debe a la falta de señalización de esta característica en la escritura jonia, dado que en otras variantes alfabéticas se usa la grafía eta para señalizar dicha aspiración. En la grafía jonia se usa para marcar la vocal de timbre E larga y abierta. Así, a la vez que se crea el espíritu suave, se crea el áspero. Con el tiempo desaparece esta realización y, por tanto, su representación gráfica. La manera correcta de leerlo sería usando una aspiración como la inglesa. Luego pasamos propiamente a los acentos. Hay tres: el acento agudo, que es el que se escribe pues como el del español, el grave y el acento circunflejo. El acento agudo funcionaría como en español, marcaría la sílaba acentuada, si bien el griego es una lengua más tonal, no como el español. Por tanto, difiere un tanto. Sin embargo, al leerlo en español, hacemos una asimilación. Este acento, como el circunflejo, ha de seguir la regla de los tres tiempos. Esta consiste en que, en griego antiguo, el acento de una palabra no puede estar a más de 3 moras del final de una palabra. Una mora es la unidad de tiempo mínima presente en la palabra. Una vocal breve equivale a una mora y una larga o un diptongo a 2. Sin embargo, a veces hay excepciones cuando la última vocal es breve,
como en anthropos. Pero si es larga, siempre respeta esta norma. Por ejemplo, su genitivo, anthropu, donde se mueve el acento hacia adelante para que esté dentro de las 3 moras. De otra parte, tenemos al acento grave. El acento grave indica una falta de tono o un uso de un tono menor. En los textos preparados que podemos encontrar se hallan todas las palabras oxítonas, las que tienen el acento en la última sílaba, que llevan acento agudo, pero que no van seguidas de una pausa. Por ejemplo, la frase agazos anthropos, de agazos, que generalmente lleva un acento agudo, en este caso lo lleva grave. Por último está el acento circunflejo, que, aunque ha sido debatido, generalmente se dice que representa una subida y bajada del tono en la misma sílaba. Aunque no se suele leer así y por las características del español, se trata de leerlo como un acento agudo. Se coloca en vocales largas y en ocasiones en diptongos. Por ejemplo, la palabra soma. Cuando se puede observar una vocal larga con acento agudo, se interpreta que el acento se halla en la segunda de las moras de la palabra, mientras que el circunflejo, como representa una subida y bajada del tono, se interpreta que se coloca en la primera mora de la vocal. Hasta aquí este breve resumen, que espero que haya podido ser útil y aclarar las diferentes marcas que nos encontramos en la escritura del griego antiguo, ya que he hablado de más que solo acentos, y simplemente pues dar las gracias por la atención prestada.